This episode is brought to you by Hulu. Buckle up, everybody, because the Kardashians are back. The new season of The Kardashians is now streaming on Hulu. I have been watching The Kardashians since I was a kid, okay? I grew up with this family, okay? I always want to know what they're doing. And in this new season, Kim is juggling multiple businesses and her blooming acting career. Khloe revisits old feelings, and the family members support one another through their personal journeys. And as always, it's full of fame, family, and fun. You won't want to miss it. The new season of The Kardashians is now streaming on Hulu. Y Jazz y su hermano pequeño Riaz recorren la plaza con una pequeña caja de aceites perfumados, su única fuente de ingresos. Se acercan a los transeúntes, ofreciendo masajes a los hombres que aceptan detenerse un momento. Es un trabajo que apenas les deja unas pocas rupias al día, pero es todo lo que tienen. Y Jazz es un chico de una belleza llamativa. Su camisa blanca, desgastada y hecha jirones, cuelga de su delgado cuerpo, y alrededor de su tobillo lleva una cara, un anillo de hierro. Nadie sabe con exactitud cuántos años tiene, pero su aspecto sugiere que aún está en la adolescencia. Es principios de noviembre de 1999, y Jazz y su hermano están en la plaza, como cada día, observando el ir y venir de la gente, buscando algún cliente, cuando un hombre, acompañado de dos jóvenes, se acerca a ellos. Se presenta como Javed y les ofrece 50 rupias a cambio de un masaje. Dice sufrir parálisis y necesita aliviar el dolor. Es una cantidad que rara vez se junta, una oportunidad que los hermanos no pueden dejar pasar. Sin dudarlo aceptan y comienzan a seguir al hombre y a sus acompañantes. Caminan por las estrechas calles que serpentean junto al río Ravi. La brisa del agua no alcanza a aliviar el aire denso de los callejones cada vez más oscuros y silenciosos. Finalmente llegan a una pequeña casa que da a un patio. 3 habitaciones diminutas se alzan bajo techos sorprendentemente altos. En la parte delantera hay ventanas, pero apenas permiten la entrada de la brisa. El ambiente es pesado, como si la casa misma guardara secretos entre sus rincones. Y Jazz le dice a su hermano que se marche y que se verán más tarde. Riaz, sin dudarlo, obedece. Antes de irse, se detiene un momento y mira hacia atrás. Y Jazz sigue en el salón, descansando, confiado. Luego se gira y se aleja, sin saber que esta será la última vez que vea a su hermano mayor. Dejé a Jazz en la casa y me fui. No volvió por la noche, y cuando fui a la casa de Ravi Road por la mañana, me dijeron que se había ido poco después. La siguiente vez que Riaz ve a su hermano es en una fotografía. Aparece con una camisa azul nueva que su asesino le regaló, y la foto fue tomada momentos antes de su muerte. La imagen está etiquetada como número 57. Aunque, según la lista de víctimas de Javed, y Jazz sería el 97 en morir. El joven había sido drogado con un potente sedante. Cuando el efecto comenzó a hacer mella en él, Javed lo interrogó con calma, buscando descubrir todo lo posible sobre su familia, su vida, sus rutinas. Cada respuesta se convirtió en un pedazo más del rompecabezas de control que Javed estaba construyendo, mientras Jazz, cada vez más vulnerable, se hundía en la somnolencia. Bienvenidos a Criminología en Serie. Mi nombre es Alejandra Lavín y hoy os invito a acompañarme a Pakistán, un país al que no habíamos viajado hasta ahora. El caso que vamos a explorar es en muchos sentidos escalofriante. Aunque la documentación sobre esta historia es bastante fácil de seguir, el contenido es profundamente sensible, ya que involucra el abuso y asesinato de niños pequeños y adolescentes,
un tema que nos confronta con lo más oscuro de la naturaleza humana. Vamos a ello, vamos a hablar de Javed Iqbal, el monstruo de Lahore, y de sus 3 jóvenes cómplices, cuyas acciones estremecieron e indignaron a toda una nación. Es 22 de noviembre de 1999. La policía de Lahore recibe una carta. Mi cuenta ha llegado a 100. Con la gracia de Dios he cumplido mi misión. Las lágrimas ruedan por mis mejillas. Me aseguraré de que mi misión y mi mensaje lleguen al mundo. Haré llorar a muchas madres. Enviaré sus hijos al otro mundo sin ataúdes por las alcantarillas. A veces maté por venganza, a veces por desprecio y a veces por placer. No estoy triste ni disgustado por lo que he hecho. Una muerte más después del asesinato de 100 no marca la diferencia. El mundo recordará este modo de venganza. Los cuerpos fluyeron por la alcantarilla al igual que mi sangre lo hará. Las autoridades no se preocupan por los niños fugados. Nadie los protege. Están a merced de todos. En esta escalofriante carta, su autor detalla que las víctimas son niños de entre 6 y 16 años. Menciona sus nombres, describe minuciosamente el modo en que fueron asesinados e incluso explica el proceso para eliminar los cuerpos utilizando ácido, llegando a especificar el precio en rupias de los productos empleados. Al final, aparece una dirección, el 16B, de Ravi Road. El superintendente adjunto de policía, Tariq Kambo, toma la carta y decide investigar. Acompañado de varios oficiales, se dirige a la dirección señalada. Tocan la puerta y los recibe Javed Iqbal, un hombre cerca de los 40 años, con el pelo blanco y gafas. La conversación es breve, ya que cuando le preguntan por la carta su actitud cambia de inmediato. Nervioso y alterado saca un arma y amenaza con quitarse la vida si no se van inmediatamente. Pero en lugar de intentar reducirlo o al menos investigar un poco más, la policía se retira. Para Kambo, Javed no es más que un hombre perturbado. No puede ser el asesino de 100 niños, solo es un loco, dice. Nadie revisa la casa. Nadie hace más preguntas. Y así, en un instante, la policía deja escapar la oportunidad de detener al mayor asesino en serie de la historia de Pakistán, conocido como el monstruo de Lahore. Pero, ¿quién es realmente Javed Iqbal? ¿Es de verdad un loco, como es calificado por el superintendente Kambo? Javed Iqbal nace en 1961, en Lahore, Pakistán, en una familia de 8 hermanos. Es hijo de Muhammad Ali Mughal, un comerciante de acero con un sueldo acomodado y una buena reputación en la comunidad, y de Sora Pervin, ama de casa. Desde pequeño Javed es constantemente mimado por su familia. Esta sobreprotección, sumada a la falta de límites, contribuye a que su comportamiento se torne cada vez más difícil de manejar, creando un niño intolerante a la frustración y con la idea de que siempre puede salirse con la suya. Uno de sus hermanos lo describe como alguien agresivo que no duda en matar animales por diversión, mostrando una falta de empatía alarmante. Además, se cuenta que algunas noches parece entrar en trance, como si un espíritu lo poseyera, sometiendo a su familia a sus órdenes durante este estado. Cuando no consigue lo que quiere, recurre a amenazas de hacerse daño, manipulando la situación hasta lograr lo que desea. Pero aun con todo lo que estamos contando, es muy inteligente, el mejor de la clase, muy popular. Ahora vayamos hasta su época universitaria. Mientras estudia periodismo en Islamia College, su padre compra 2 villas en Sadbagh en 1978. Allí instala una empresa de ingeniería y un negocio de refundición de acero al que Javed se dedicaría dejando la carrera. Vive en una de las propiedades junto a otros chicos que contrata, aprovechando que representan mano de obra barata.
Sin embargo, más que una estrategia laboral, su verdadero interés parece ser tener a estos jóvenes a su disposición, a quienes se refiere como hijos. Cuando su familia comienza a notar ciertas tendencias homosexuales en Javed, intentan guiarlo hacia una vida convencional a sus ojos. Hablo de convencional a sus ojos porque estamos en Pakistán en los años 80. Si a día de hoy el colectivo aún enfrenta muchísimas dificultades, os podéis imaginar en aquella época en la que la sodomía es delito. Lo dicho, la familia cree que el matrimonio puede ser la solución, pero él se niega en rotundo, aunque finalmente se lo piensa y acepta con una condición: elegir él mismo a su esposa. La elegida no es otra que la hermana mayor de uno de sus hijos. Según sus palabras, el propósito detrás de esta decisión es evitar que el joven le abandone. El matrimonio tendría como resultado el nacimiento de una hija. Siguiendo una dinámica similar, Javed toma una decisión igualmente controvertida: casa a su hermana menor con uno de sus chicos. Esta estrategia es comúnmente observada en casos de pederastia. El agresor se acerca a personas cercanas a la víctima, tales como familiares, amigos o individuos de confianza, para facilitar un acceso más discreto y directo. De esta forma consigue manipular y controlar la situación con mayor eficacia, aprovechándose del vínculo de confianza existente para ocultar sus verdaderas intenciones. Pero los abusos de Javed no se dirigirían solo hacia personas de su círculo. En una ocasión ataca al hijo de una persona respetable de Sadbagh, incidente que es abordado por los ancianos de la zona, quienes organizan un panchayat para tratar el caso. Un panchayat es una institución de gobierno local en algunas regiones de Asia del Sur, como India, o en este caso Pakistán, que funciona como un consejo o asamblea de ancianos encargados de tomar decisiones sobre cuestiones sociales, culturales e incluso judiciales a nivel comunitario. Javed confiesa su crimen y firma un documento sellado en el que se compromete a no repetir esta conducta. Este papel es después distribuido en fotocopias por toda la zona como prueba de su promesa. Además, debe visitar 100 tiendas en el mercado principal para ofrecer disculpas públicamente. Sin embargo, su historial no terminaría ni mucho menos aquí. En otra ocasión es condenado a 6 meses de prisión por un delito de sodomía contra un niño pequeño. Javed Iqbal tiene un propósito claro: atraer niños y adolescentes. En Sadbagh abre un salón de máquinas recreativas, el primero de su tipo en la zona. Allí ofrece fichas a precios reducidos y en algunos casos las regala. Parte de su estrategia para poder abusar de los chicos es tirar un billete de 100 rupias al suelo y observar con atención quién lo recoge. En este momento acusa al niño de robarlo y lo lleva a una habitación donde le agrede sexualmente. Cuando la gente comienza a sospechar o le pregunta por su comportamiento, Javed responde que su intención es ayudar a los niños, asegurando que lo hace por solidaridad. No obstante, a medida que crece la desconfianza de los padres, quienes empiezan a impedir que sus hijos visiten su salón de recreativas, Iqbal decide abrir nuevos lugares: un acuario, un gimnasio e incluso una escuela con aire acondicionado llamada Sunny Side School, pero fracasa porque nadie está dispuesto a enviar allí a sus hijos a estas alturas. Pero Javed no cesa en su empeño por conocer a jóvenes, se adapta y cambia de estrategia. Ahora comienza a acercarse a ellos a través de programas de amigos por correspondencia en revistas para niños. Les envía regalos sabiendo que eso los atraerá. A cambio, los adolescentes le envían las fotos que él solicita. De esta forma logra establecer contacto, ganarse su confianza y eventualmente conocerlos en persona. A finales de 1990, un hombre presenta una denuncia contra Javed por sodomizar a su hijo de 9 años. La policía de Sadbagh, al no conseguir encontrar a Iqbal, detiene a su padre y a sus 2 hermanos. Los mantienen bajo custodia durante 7 días, pero Javed no se entrega. Al 8º día, uno de sus chicos es detenido en su casa y recluido en la comisaría. Pocas horas después, ahora sí, Javed aparece y profiere insultos contra su familia por permitir que la policía detuviera al niño.
Finalmente se entrega para conseguir la liberación de su hijo, pagando además un soborno tanto a las autoridades como a los padres del niño afectado. Pero es detenido de nuevo en 1991 por violar a 2 niños. Tenía muchos amigos en la policía. Si tenía algún problema con mis vecinos, mi amigo policía me ayudaba. 2 chicos me acusaron de violación, salió en el periódico y mis vecinos se enfrentaron a mí. Mi familia reunió 160.000 rupias y entregaron el monet a la policía. A las autoridades no les importan estos chicos. Lo único que quieren es pasar la noche con ellos. Después de este incidente, su esposa lo abandona, aunque se volvería a casar más tarde y tendría otro hijo, pero no duraría mucho. A la muerte de su padre en 1993, nadie le protege. Nadie detiene a los residentes de Sadbagh para hacer justicia. Lo acaban atrapando, golpeando y expulsando de la zona. Con el fallecimiento de su progenitor, Javed hereda una gran parte de 3,5 millones de rupias. Con este dinero compra una mansión enorme en la ciudad de Rana en 1995 y una flota de coches. La mansión, un lujoso reflejo de su nueva vida, cuenta con un estanque en el sótano y una piscina en el patio delantero. En este lugar organiza fiestas en las que la mayoría de los invitados son niños de bajos recursos, a quienes atrae con promesas de comida y refugio. Durante las mismas les invita a nadar en la piscina de la mansión, mientras graba vídeos de ellos en el agua. Es común verle al volante de su SUV acompañado de una docena de niños en su interior. Amaba mi palacio. Tenía plantas exóticas y animales salvajes, tigres, monos y serpientes. Estos fueron los días más felices de mi vida. Pasé momentos buenos y divertidos con mis amigos. Debido a sus gastos extravagantes y su incapacidad para mantener el nivel de vida al que se había acostumbrado, Javed se vio obligado a vender la mansión. Pero eso no significaba dejar atrás sus viejas costumbres. En una ocasión, Javed se acerca a un chico de 12 años llamado Arbab, que está sentado en un parque, y con tono desesperado le dice que está buscando a su hijo. Con esta excusa logra convencer al niño de que lo acompañe hasta su casa, y una vez allí, la situación cambia por completo. Lo golpea y amenaza con matarlo si intenta escapar. Este patrón de manipulación y violencia continúa a lo largo de los días, y en septiembre de 1998, como tantas otras veces, Javed sale en busca de otro chico a quien llevar a su casa. Vi a un joven atractivo de 18 años. Le ofrecí un trabajo como sirviente y él aceptó, así que lo llevé a casa. Una vez allí, Javed obliga al joven a darle masajes y abusa de él. Pero algo ocurre que, según las palabras de nuestro protagonista, marca el inicio de sus crímenes por venganza. Mientras él y Arbab duermen, el joven de 18 años los golpea en la cabeza con la culata de un arma, llevándose después 8.000 rupias en efectivo. Iqbal sufre lesiones graves, incluidas fracturas en el cráneo y la mandíbula, y permanece inconsciente en el Hospital General de Lahore durante 22 días. Como nadie en su familia está dispuesto a costear su tratamiento, sus propiedades se venden y el dinero recaudado se utiliza para financiar sus gastos médicos. Inicialmente, la policía de Ghaziabad registra un caso de robo relacionado con el ataque, pero más tarde, tras la denuncia de la familia de Arbab, que recordemos ha estado retenido contra su voluntad, se le acusa de sodomía. Javed es arrestado tan pronto como sale del hospital, aunque más tarde un tribunal local le concede la libertad bajo fianza. Tras su recuperación, la tragedia le golpea nuevamente. Su madre fallece. Según las palabras de Javed, desconsolada por el estado en el que queda su hijo, su salud se ve gravemente afectada y finalmente muere de un ataque al corazón. Me dieron tal paliza que me aplastaron la cabeza, me rompieron la columna vertebral y me dejaron lisiado. Odio este mundo. Mi madre lloró por mí. Quiero que 100 madres lloren por sus hijos. Lo hice para vengar un atentado contra mi vida cometido por mis hijos, la muerte de mi madre y la injusticia de la sociedad.
Completamente en la ruina, alquila una casa en uno de los barrios más bajos de Lahore, en el 16B de Ravi Road, y consigue reclutar a un grupo de adolescentes a quienes paga y que le ayudarían en sus retorcidos planes. Mohammad Sabir, de 13 años, Mohammad Nadim, de 15, y Sayid Ahmad, de 17. Este último será su principal cómplice, además de participar también en las agresiones sexuales a los niños. Es poco común que los asesinos en serie actúen en compañía de otros. Sin embargo, cuando esto ocurre, buscan una figura susceptible de ser manipulada o coaccionada. En el caso que nos ocupa, estas figuras son jóvenes vulnerables a la persuasión debido a su falta de experiencia o de una estructura de apoyo estable. En el análisis volveremos con esto. En mayo de 1999 comenzaría su misión, como él la llamaría. Después del éxito de mi primer asesinato, decidí que mi misión debería empezar. La plaza del mercado se encuentra cerca del monumento Minar-i Pakistán, un símbolo que conmemora la lucha de los musulmanes, particularmente durante el movimiento por la independencia de Pakistán. Este lugar siempre está lleno de turistas y peregrinos en su camino hacia los santuarios que se encuentran en los alrededores de Lahore. En este bullicioso ambiente es fácil perderse entre la multitud y Javed sabe cómo aprovecharlo, sintiéndose cómodo en este espacio tan concurrido. Sin embargo, aseguraría que sus visitas a la plaza no buscan satisfacer sus deseos sexuales, sino más bien encontrar a chicos desamparados que debido a su situación estén dispuestos a ayudarle con las tareas cotidianas. Los menores en busca de trabajo harían lo que fuera necesario. La mayoría son mendigos, huérfanos o chicos que vagan sin rumbo por las calles. Javed aprovecha esta desesperación para atraerlos, ofreciéndoles lo que más desean y necesitan: comida, dinero y alojamiento. Su modus operandi consiste en ganarse la confianza de los jóvenes con ayuda de sus cómplices, para luego conducirlos a su hogar, donde sus intenciones quedan muy lejos de cualquier ofrecimiento genuino de apoyo. Todos son chicos de entre 6 y 16 años que son drogados una vez llegan al 16B de Ravi Road. Cuando se encuentran demasiado débiles y aturdidos, son violados. Después, Javed les arrebata la vida, estrangulándolos con una cadena de hierro para ser descuartizados después. Por último, sus restos son introducidos en bidones de ácido. Se jactaría afirmando que le cuesta 120 rupias eliminar a cada víctima, lo que en euros no llega ni a 50 céntimos a día de hoy. En su búsqueda por perfeccionar el proceso de ocultar sus crímenes, Javed experimenta con ácidos con la intención de encontrar la manera más efectiva de disolver un cuerpo. Tras varios intentos, logra descubrir una mezcla que en un plazo de 12 horas es capaz de disolver por completo el cuerpo de un niño, eliminando cualquier evidencia tangible del crimen. Con los primeros asesinatos vierte el líquido en una alcantarilla cercana, pero cuando los vecinos comienzan a quejarse del mal olor, empieza a tirarlo al río Ravi. Engañaba a mis víctimas para que fueran a mi apartamento. Cuando los cuerpos se habían disuelto, vertía el líquido por la alcantarilla. Mi vecino se quejó del olor del ácido y decidí vaciar los barriles en un río cercano. Nadie sospechaba lo que estaba haciendo. A nadie le importaba. Javed también documenta la vida de sus víctimas, anotando su nombre, edad, fecha de su muerte. Así se reflejan los detalles de la víctima número 87. Su nombre es Mohammad Imran, de 15 años, hijo de Talib Hussain, del distrito de Bawal Nagar, casa situada junto a un hospital veterinario. Su padre hace catres de madera. El chico es trigueño, su salud es muy buena.
Tiene el rostro hermoso y mejillas regordetas. Fue asesinado el 11 de noviembre de 1999 a las 7 de la mañana. De los alrededor de 100 niños que desaparecen por mano de Javed Iqbal, tan solo 25 de ellos son oficialmente dados por desaparecidos. Para entender la situación de estos jóvenes, debemos hablar del contexto del país y la época en la que transcurre nuestra historia. Lahore es la segunda ciudad más grande de Pakistán, hoy con más de 11 millones de habitantes, aunque en el momento del que estamos hablando contaba con alrededor de 7 millones. A pesar de ser una de las ciudades más ricas del país, una de cada 3 personas vive por debajo del umbral de la pobreza. En los años 90 muchos niños se ven obligados a utilizar sus escasos ingresos para alimentarse, ya que sus familias empobrecidas no pueden hacerlo. La desnutrición afecta a cerca del 40% de ellos y la pobreza extrema, sumada a la falta de oportunidades educativas y laborales, empuja a miles de niños a huir de hogares abusivos o negligentes en busca de una vida mejor. Al mismo tiempo, la necesidad obliga a muchas familias a enviar a sus hijos a trabajar, privándolos de educación y arrojándolos a sectores como la fabricación de ladrillos, la industria textil y la agricultura. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán calcula que en los años 90 trabajaban en el país alrededor de 11 millones de niños, siendo la mitad de ellos menores de 10 años. En 1996 la edad media de ingreso al mundo laboral era de tan solo 7 años, frente a los 8 años registrados en 1994. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando estos niños caen en manos de traficantes que los explotan laboral y sexualmente. Se puede ver en las calles a menores mendigando, robando o vendiendo baratijas o agua o incluso ofreciendo masajes a desconocidos por unas pocas rupias. Adaptando la teoría de la oportunidad a la cruda realidad de la pobreza infantil en Pakistán, se comprende cómo la extrema vulnerabilidad de estos niños crea un escenario propicio para el abuso. La teoría postula que el delito se produce cuando un delincuente motivado encuentra a un blanco vulnerable y carece de la presencia de un guardián capaz. En este contexto, la desprotección de estos niños, que trabajan desde edades muy tempranas y viven en entornos donde la desnutrición y el abandono son moneda corriente, abre la puerta a quienes buscan explotarlos. Pero además de la situación en la que se encuentran las víctimas siendo mendigos, fugados de casa, aquellos que sí tienen seres queridos se enfrentan a otra dificultad. La mayoría de familias no confían en las autoridades, implicadas estas en sobornos, manipulación de pruebas, abuso de poder y relación con el crimen organizado. El miedo las mantiene alejadas de las denuncias, sabiendo que al buscar ayuda no solo serán muy probablemente ignoradas, sino que podrían ser incluso maltratadas. La madre de una de las víctimas confiesa que ni siquiera se le ocurrió acudir a la policía en busca de ayuda. Un periodista lo explica de manera clara. La razón detrás de tanto silencio, de tanta pasividad frente al crimen, es el miedo. La gran mayoría que se vio obligada a entrar en contacto con nuestros policías 9 de cada 10 veces son zarandeados, incluso cuando denuncian un delito. Y ante esta situación, Javed Iqbal, el asesino en serie más prolífico de Pakistán, continúa asesinando con total impunidad. Hemos comenzado el episodio con una impactante carta enviada a la policía en la que Javed afirma haber asesinado a 100 niños. Tras ser ignorado y tachado de loco por las autoridades, el 2 de diciembre llega a la oficina del periódico de habla urdu Daily Jang un paquete que contiene más de 57 fotos de menores y una escalofriante carta que dice lo siguiente. El pasado 17 de septiembre de 1998, yo y mi empleado Arbab, de 12 años, fuimos brutalmente malheridos. Arbab fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver y yo tenía múltiples fracturas en la cabeza y la columna vertebral. Estuve inconsciente durante 22 días en el Hospital General. Los médicos pensaban que iba a morir. Yo estaba furioso con el comportamiento del asaltante y el papel de la injusta policía.
Decidimos con mis amigos poner el plan en marcha. Mataría a 100 adolescentes que estuvieran fuera de sus casas. Nos las ingeniamos para obtener 16 latas y 3 bidones de plástico para llenarlos de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y cianuro. La primera víctima fue Yasir, de 14 años. Le pusimos una máscara de cianuro y ácido sobre la cara. Murió en 10 segundos. Pusimos su cuerpo en un bidón de 70 litros de ácido que había comprado por 140 rupias. El ácido disolvió el cuerpo en un día y tiramos los restos por la alcantarilla. Nuestro experimento de matar a un adolescente fue un éxito. Después de eso comencé a asesinar todas las noches y a deshacerme de sus cuerpos. Este baño de sangre se prolongó durante 6 meses. Mis amigos colaboraron totalmente en este proyecto. Unos para ganar dinero de forma divertida y otro ayudado por el afán de venganza para mantener relaciones homosexuales no consentidas con niños. Yo me había convertido en un discapacitado, estaba perdiendo mi vista y apenas podía sostenerme sin ayuda. También había perdido mi equilibrio mental. Había orado para llegar a matar a un centenar de niños antes de morir. Dios me ayudó. El día que terminé con mi proyecto, agradecí a Dios que hubiera escuchado mis oraciones. Ahora que he conseguido mi plan de matar a 100 niños, no puedo esperar para compartir la noticia con el resto del mundo. No puedo mantenerlo más en secreto. Les envío los nombres, direcciones y fechas de los asesinatos de todos los niños y las fotos de 57 de ellos adjuntas en esta carta. Quiero que ustedes a través de su periódico le cuenten al mundo lo que he hecho. Si vienen a mi casa encontrarán toda la evidencia. También quiero entregar más de 32 páginas de mi diario que describe todos los detalles de los crímenes. Estoy pensando en entregarme a la policía ya que en estos momentos no temo a la muerte. Estoy pensando declararme culpable en nombre de mis amigos y asumir en soledad el castigo impuesto, ya que fui yo quien les pidió que me ayudaran en este plan maestro. Espero tener éxito en mi propósito, con la gracia de Dios. Amén. Entre los escalofriantes detalles se refleja una dirección, el 16B de Rabbit Road. El periodista que recepciona el paquete se dirige a la dirección indicada en la carta junto con otros 2 compañeros. La casa parece abandonada. La puerta está cerrada con un candado y no hay forma de abrirla. Algunos residentes confirman que un hombre llamado Javed Iqbal alquila la vivienda, aunque nadie lo ha visto recientemente. Ante la incertidumbre, los periodistas logran convencer al propietario para que les permita acceder de otra manera. Trepan hasta el techo y consiguen abrir desde dentro. Nada más entrar, se percatan de que algo en esa casa no está bien. El aire es denso, cargado de un hedor insoportable que se mezcla con el penetrante olor de productos químicos. En las paredes y el suelo hay manchas de sangre, algunas secas, otras aún recientes. Entre ellas destacan unas huellas de manos ensangrentadas. En las paredes varios carteles escritos a mano indican dónde encontrar las evidencias. La primera pancarta reza: he agredido sexualmente a 100 niños antes de matarlos. Todos los detalles de los asesinatos están contenidos en el diario y en el cuaderno de 32 páginas que han sido colocados en la habitación y que también habían sido enviados a las autoridades. Esta es mi declaración confesional. Otra dice: los 5 sacos que están en una de las esquinas de esta habitación contienen la ropa de las 100 víctimas, mientras que los otros 3 sacos contienen 85 pares de zapatos que les pertenecen. Y en una más. Este área se ha convertido en un caldo de cultivo para el crimen.
Los niños fugitivos buscan refugio aquí y aprenden a cometer asesinatos, robar, hurtar y verse envueltos en actividades inmorales. Si el gobierno no puede detener esto, entonces la gente común y corriente tendrá que encontrar una solución como yo lo he hecho. La cadena con la que Javed estrangulaba a los niños sigue allí. Sobre una mesa, decenas de fotografías forman una macabra galería de víctimas. Algunos rostros apenas alcanzan los 9 años, capturando los momentos antes de su muerte. Pero después de todo lo encontrado, el hallazgo más macabro termina por confirmar el horror que se oculta en esa casa. En los barriles descritos por el asesino, los restos de Iyas y otro niño están parcialmente disueltos en una mezcla de ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, como confirmarán más tarde los exámenes. Y cerca de la cuba, una tarjeta más sobre una mesa. Los cuerpos en esta casa no han sido eliminados deliberadamente para que las autoridades los encuentren después de mi muerte. Voy a saltar al río Ravi para suicidarme. Pero tras rastrear el río Ravi, las autoridades no tardan en descubrir que la afirmación del suicidio es falsa. Una posible treta para desviar la atención. Se desata la mayor cacería de la historia de Pakistán, pero a pesar de los esfuerzos, él sigue sin aparecer. Y mientras la indignación crece, gran parte de la furia se dirige hacia la policía. El hecho de que este fugitivo, el hombre que había confesado haber asesinado a 100 niños, estuviera en libertad bajo fianza y que a pesar de todo se hubiera desvanecido sin dejar rastro, provoca un profundo escándalo. El padre de una de las víctimas de 14 años declara: nadie sabe el dolor por el que estoy pasando. Como somos pobres, no se hace nada. Los días posteriores, cientos de personas se agolpan para mirar las fotografías y la ropa encontrada en casa de Javed, con la esperanza de identificar si sus hijos o sus seres queridos desaparecidos se encuentran entre las víctimas. Finalmente, 57 niños son identificados. El primer detenido en el caso es un hombre de 32 años llamado Ishaq Bila, quien es acusado de administrar ácido clorhídrico y sulfúrico a Javed. Sin embargo, el 8 de diciembre, durante un interrogatorio en la comisaría, muere tras lanzarse supuestamente desde una ventana de un tercer piso. La autopsia revela más de una docena de golpes y heridas, lo que sugiere que su muerte no fue un simple suicidio, sino más bien una brutal paliza por parte de las autoridades. Pocos días después, la policía realiza más arrestos. En un intento por cambiar un cheque a nombre de Javed Iqbal por 18.000 rupias, son detenidos 2 menores, Mohammad Nadim, de 15 años, y Mohammad Sabir, de 13. Más tarde, en la ciudad de Sohawa, capturan a Sayid Ahmad, de 17 años y principal cómplice de Javed. Durante los interrogatorios, los 3 jóvenes confirman a la policía que Javed Iqbal los había reclutado meses antes para engañar y secuestrar a menores. No obstante, también admiten su participación en los abusos y asesinatos. Javed Iqbal logra esquivar a las autoridades hasta el 30 de diciembre, momento en el que decide entregarse, aunque en lugar de presentarse ante la policía, acude una vez más al Daily Jang. Soy Javed Iqbal, el asesino de 100 niños. Odio este mundo. No me avergüenzo de mis acciones y estoy dispuesto a morir. No me arrepiento. Maté a 100 niños. Podría haber matado a 500, no era un problema, pero la promesa que hice fue la de matar a 100 y no quería quebrantarla. Javed Iqbal explica que no se entrega inicialmente a las autoridades por miedo a ser torturado y asesinado. Exige la presencia de los medios de comunicación como testigos de su rendición. Además, advierte que si no se cumplen sus demandas, está dispuesto a suicidarse con unas pastillas que lleva consigo.
Javed admite que había fantaseado con estos crímenes desde su infancia, pero que fue en un encarcelamiento previo cuando ideó el plan. El impulso para matar, según su testimonio, nació de una furia extrema tras perder su fortuna y la muerte de su madre mientras él estaba en prisión, quien fue obligada a ver su declive antes de sufrir un ataque cardíaco. Además, menciona que sus asesinatos fueron una venganza por el trato brutal que había recibido de la policía durante uno de sus arrestos. El 18 de febrero del año 2000, Javed Iqbal es acusado formalmente. Se presentan cargos contra él y sus 3 cómplices, quienes muestran una actitud completamente indiferente ante la gravedad de los hechos y a la pena a la que podrían enfrentarse. Mientras son conducidos a la sala de audiencia, se les ve reírse, hojeando recortes de periódicos sobre el caso y admirando sus propias fotografías. Si bien Javed había proporcionado una confesión detallada, durante el juicio afirma ser un hombre inocente, aunque tal vez un poco loco, pero la víctima de todo el asunto en cualquier caso. Se ha tergiversado todo lo que quería decir. Se me ha considerado un demente, pero ruego que se escuche mi punto de vista. Me consideraba culpable porque la policía me ha convertido en culpable. Se defiende asegurando que todo lo que se ha encontrado en su casa no es más que una representación con el objetivo de poner de manifiesto un problema social. Lo que él intentaba mostrar, dice, es la triste realidad de los menores en situación de vulnerabilidad. Javed, en su extraño relato, insiste en que los niños desaparecidos siguen vivos. Reta a la policía a encontrarlos, desafiando la evidencia que apuntaba a su culpabilidad. Asegura que algunos de ellos viven con otras personas, siendo homosexuales compulsivos, y que otros habían regresado con sus familias, pero que los padres guardan silencio al respecto. En otra declaración cambia su versión, insistiendo, como lo hará más tarde durante su apelación, que sus confesiones fueron hechas bajo coacción. Asegura que tiene miedo de sufrir el mismo destino que Ishaq Vila y que las autoridades lo presionaron para incriminarse. Pero todas estas declaraciones de nada le sirven, ya que las pruebas contra él son irrefutables. Se demuestra que su diario de 32 páginas, donde describe con horrorosos detalles cómo cometió los crímenes y se deshizo de los cuerpos, fue escrito de su puño y letra, siendo la prueba más condenatoria para el tribunal. Se presentan más de 100 testigos, entre ellos familiares de las víctimas, quienes identifican la ropa y los zapatos de los niños. Además, otros testimonios afirman haber visto al acusado en compañía de los menores. A esto se suman los patrones de comportamiento de Javed, que ya mostraban señales de su naturaleza. Por su parte, la defensa argumenta que gran parte de las pruebas son circunstanciales. Sostiene que las fotos no demuestran que hubo un asesinato, que la ropa y los zapatos fueron comprados para engañar a las autoridades para esta representación y que los restos en los bidones pertenecen a vacas, no a niños. Sus alegaciones no servirían de nada. Es declarado culpable de sodomía y de 100 asesinatos y condenado a muerte según la ley del talión, o el ojo por ojo, diente por diente. La sentencia es que debe ser estrangulado 100 veces. Su cuerpo debe ser cortado en 100 pedazos y puesto en ácido, como hizo con sus víctimas. La ejecución se llevaría a cabo en el Gran Parque de Lahore, junto al monumento Minar-i Pakistán, con la misma cadena que Javed utilizó para asesinar a los niños y frente a las familias de sus víctimas. Sajid Ahmad, el principal cómplice de Javed, corre la misma suerte. Es condenado a muerte por 98 cargos de asesinato. Mohammad Nadim es declarado culpable de 13 asesinatos y condenado a 182 años de prisión, 14 por cada uno. Por último, Mohammad Sabir es condenado a una pena de 63. La sentencia contra Javed y Sajid no tarda en generar controversia. Organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo
condenan el fallo, mientras que incluso sectores conservadores dentro de Pakistán expresan su preocupación. El Consejo de Ideología Islámica interviene, argumentando que la condena viola las enseñanzas islámicas, las cuales prohíben profanar un cadáver. Por su parte, el ministro del Interior anuncia que impugnará la decisión, mientras que la defensa de Javed presenta una apelación. El caso llega hasta el Tribunal Superior de Lahore, pero este se declara incompetente para intervenir y remite el recurso a la Sharia local, el tribunal religioso, donde se decidirá el destino final de los condenados. No obstante, nunca se llegará a emitir un fallo definitivo. El 8 de octubre, 4 días antes de que el tribunal emita sus conclusiones, las autoridades de la cárcel de Kot Lakhpat anuncian que Javed y su joven cómplice, Sayid, han sido hallados muertos. La versión oficial señala que ambos se han quitado la vida, pero las circunstancias de sus muertes pronto generan dudas y especulaciones. Las autopsias arrojarían algo de luz al asunto. Sayid muestra signos evidentes de haber sido golpeado, mientras que en el cuerpo de Javed se hallan múltiples heridas, aparentemente causadas por un objeto contundente. La muerte de Javed Iqbal y de su cómplice siguen considerándose un suicidio. Javed Iqbal presentaba rasgos psicopáticos, destacándose por su narcisismo extremo, su impulsividad y su habilidad para manipular y controlar a quienes lo rodeaban. Su falta de empatía, frialdad emocional y total indiferencia hacia el sufrimiento ajeno le permitieron cometer sus crímenes sin remordimiento, ya que sus deseos estaban por encima de todo. A lo largo de su vida cultivó una visión distorsionada de sí mismo, considerándose superior a los demás, lo que le otorgaba la falsa convicción de que sus crímenes eran necesarios y justificados. En lugar de asumir la responsabilidad de sus actos, culpaba a la sociedad y a las circunstancias, adoptando la postura común entre los psicópatas de no reconocer nunca su culpa. Exhibía también características comunes en pederastas, como una intensa parafilia, específicamente la pedofilia, junto con distorsiones cognitivas desinhibidoras que facilitaban el abuso. Justificaba sus actos violentos con la creencia de que estaba concienciando a la sociedad sobre el sufrimiento infantil en Pakistán. Atribuía sus crímenes a factores externos, como la injusticia que percibía por su arresto previo por sodomía, minimizando su responsabilidad y negando su implicación en los abusos. Su desarrollo personal también estuvo marcado por una serie de dinámicas familiares que contribuyeron a su perfil. Creció en un entorno donde no recibió la educación adecuada, ya que era un niño mimado que todo lo conseguía, lo que afectó su capacidad para manejar sus emociones. Desde una temprana edad mostró una falta de tolerancia a la frustración y una tendencia a salirse siempre con la suya, especialmente cuando las situaciones no le favorecían. Esta falta de disciplina y control contribuyó a su evolución como un individuo impulsivo, incapaz de manejar el rechazo o la frustración de manera sana. Por otra parte, la represión de la homosexualidad en Pakistán durante el momento en el que transcurre nuestra historia podría haber influido en el desarrollo de su pedofilia. Ojo, esto no es algo seguro, es una posibilidad. Ahora lo explicaremos. La incapacidad para vivir abiertamente su sexualidad puede haber canalizado sus deseos reprimidos hacia los niños. Algunos estudios sugieren que ciertas parafilias, como la pedofilia en este caso, pueden desarrollarse en individuos con dificultades para establecer relaciones interpersonales. Estas dificultades pueden llevar a que el impulso sexual no se exprese de manera convencional y se manifieste de forma desviada, a menudo dirigido hacia personas con las que el individuo se siente más seguro, como niños. A esta dificultad para formar relaciones sexuales con la persona deseada se le suma la falta de empatía hacia la víctima. Sumado al perfil ya descrito de Javed y considerando que había sido acusado en varias ocasiones por sodomía, junto con las circunstancias del país donde la desaparición de niños pasaría desapercibida, no tendría problema alguno en eliminar a aquellos que pudieran ponerle en peligro. Aunque en la calle no recurría a la violencia directa,
utilizaban la manipulación, el engaño y las amenazas para conseguir lo que quería. Aislar a sus víctimas y someterlas a su voluntad eran tácticas que utilizaba para mantener el control sobre ellos, reflejando su naturaleza manipuladora y su capacidad para evadir las consecuencias de sus actos. Pero Javed Iqbal no solo utilizó sus habilidades manipuladoras para controlar a sus víctimas directas, sino también para influir en los adolescentes que reclutó como cómplices en sus crímenes. Vamos a hablar de este tipo de dinámicas con los cómplices, pero de una manera generalizada, ya que de los que ayudaron a Javed tan solo sabemos los nombres, la edad y las condenas a las que fueron sentenciados. En su papel de líder probablemente empleó una combinación de técnicas de manipulación, apelando a la vulnerabilidad de los jóvenes que se encontraban en una etapa crítica de desarrollo emocional y cognitivo. Estos adolescentes en plena búsqueda de pertenencia y aprobación eran más susceptibles a influencias externas y carecían de una visión completamente madura sobre las consecuencias de sus actos. Javed, al estar en una posición de autoridad, supo aprovecharse de estos factores mediante mecanismos como la presión, el engaño y probablemente el aislamiento. Al restringir el contacto de los jóvenes con otras fuentes de información o redes de apoyo, se facilitaba la internalización de la ideología impuesta, creando lo que podría describirse como una burbuja ideológica, en la que la violencia y el crimen se normalizaban como respuestas legítimas ante supuestas injusticias. Además, Iqbal ejercía una influencia aún mayor al explotar las inseguridades personales y emocionales. Es posible que provinieran de contextos familiares disfuncionales y ante la carencia de un apoyo sólido encontraban en Javed una figura que se ofrecía como sustituto de las figuras paternas. Esta dinámica permitía que el líder se presentara como la única persona capaz de comprender y resolver sus problemas. La manipulación de Javed funcionaría a través de una mezcla de promesas de protección, posibles amenazas y la creación de una atmósfera de camaradería. Bajo esta dinámica, los adolescentes se verían involucrados en una misión colectiva, lo que les permitía desconectarse emocionalmente de la gravedad de los crímenes. Al integrarse en esto, la capacidad de cuestionar o evaluar críticamente las acciones se veía notablemente reducida y la violencia se empezaba a ver como una conducta normal y en ocasiones necesaria para alcanzar unos objetivos. Otro aspecto clave fue el sistema de refuerzo positivo empleado por Iqbal. No solo les ofrecía una sensación de pertenencia y protección, sino también recompensas materiales, como dinero, lo que añadía un incentivo adicional para que los adolescentes se unieran a su causa. Es posible también que estos jóvenes vivieran en entornos donde el crimen y la violencia estaban normalizados, lo que facilitaba la introducción en un ciclo de abuso y agresión. La exposición continua a estas conductas, sumada a la desensibilización moral, permitía que las acciones violentas se percibieran cada vez como más aceptables y menos aberrantes. En este sentido, la participación en crímenes violentos con Iqbal podía considerarse una extensión de las dinámicas de control y agresión a las que ya estaban acostumbrados en sus vidas. El desarrollo moral de los adolescentes juega un papel crucial en su vulnerabilidad a caer en comportamientos destructivos, especialmente cuando están bajo la influencia de figuras autoritarias. La falta de una conciencia moral consolidada y la dificultad para considerar las consecuencias de los actos facilitan la adhesión a narrativas extremistas y comportamientos delictivos. En definitiva, el comportamiento de los cómplices en este contexto no puede entenderse únicamente como una cuestión de libre albedrío. Se trata de una compleja interacción de factores psicológicos, sociales y familiares. La vulnerabilidad de los adolescentes a la influencia externa, la búsqueda desesperada de una identidad y pertenencia, la manipulación emocional y psicológica ejercida por una figura autoritaria y el uso estratégico de técnicas de aislamiento y refuerzo fueron elementos clave en la conformación de un grupo de cómplices que a menudo actuaron sin poder cuestionar críticamente las acciones que cometían.
Y este es el caso de Javed Iqbal, el mayor asesino en serie de Pakistán, quien no solo fue un pedófilo y un pederasta, sino también un manipulador hábil que justificó sus horribles crímenes con creencias distorsionadas. Aquí entre mis cejas verás una señal. La mayoría de gente tiene un espacio en blanco o cabello uniendo las cejas, pero yo tengo 3 puntas. Es una estrella, una señal especial de Dios. El monstruo de Lahore se creía un elegido y se veía a sí mismo como una víctima de la sociedad. Proyectaba sus atrocidades como una respuesta a una supuesta injusticia. Así, en su retorcido mundo, no era el perpetrador, sino el mártir. Gracias por escuchar otro episodio de Criminología en Serie. Espero que os haya gustado y no olvidéis dejar vuestros comentarios, likes y suscripciones. Para quienes queráis apoyar el podcast de una manera un poquito más especial e invitarme a un café, pero nos convence iVoox o Spotify, recordad que también estoy en Patreon. Aprovechad que la próxima semana cerramos un caso realmente fascinante, el del asesino de Versace. Podéis encontrarme en Instagram, TikTok, Twitter y Threads como Crimi en Serie. Además de iVoox y Spotify, me tenéis en Podimo, Apple Podcast, YouTube Music y Amazon Music. No olvidéis visitar criminologiaenserie.com, donde encontraréis mis artículos sobre criminología y contenido adicional de algunos de los casos. Y si queréis estar más conectados, podéis uniros al canal de WhatsApp. El enlace está en la descripción del podcast o en las historias destacadas de Instagram y la comunidad de iVoox. La semana que viene habrá episodio exclusivo para los fans. Esta vez son tan seguidos porque en marzo habrá algo muy especial y todos los episodios serán en abierto. Estad atentos a mis redes y al podcast. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero la semana que viene a los fans y en 2 semanas al público general.